Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo estas dos figuras de la serie de Wakanda Forever, pero la figura de Everett Ross es de Black Panther Legacy Collection. ¿Por qué lo hicieron así? No tengo idea, debieron haber puesto el mismo que apareció en la película, que en realidad no cambia mucho porque él en general siempre anda vestido formal. Antes de empezar con el video, quiero pedirle el favor que vayan a nuestro canal de Instagram y le den un seguir, ya que ahí estamos posteando las fotos de todas las figuras. Y el otro detalle que quiero hablar antes de comenzar el video es que lamentablemente estamos pasando por un momento un poco complicado, entonces el flujo de figuras va a bajar. Ya no vamos a tener la misma cantidad de figuras que teníamos antes. De hecho hay las tres últimas que no he podido comprar, que es la wave que completa al... Siempre se me olvida el nombre, pero este verde como con el traje de Cobra. Y el otro verde que también es como estilo X-Men, o no mal recuerdo qué, pero que se llama Cho o algo así por el estilo. Que tiene hartas figuras de X-Men en esa figura y parece que ese también es de los X-Men. No tengo idea, ni siquiera lo he podido buscar porque no he tenido tiempo. Y la última wave, que es la de Quantum Manía, voy a hacer todo lo posible por tratar de comprar esa wave porque de verdad la quiero. Pero lo veo muy complicado por el momento, no tengo ni siquiera sé cuándo es la fecha de salida. Y hay cosas que tampoco me gustan mucho de la wave, pero no podemos hacer nada en contra de eso. Así que bueno, va a bajar un poco el flujo de las figuras porque no estamos pasando por un buen momento, pero eso irá a cambiar en algún momento. Así que bueno, no me voy a alargar más con el video y mejor vayamos a las figuras. Bueno, aquí tenemos las dos figuras. Voy a empezar abriendo a Everett Ross, ya que no llama tanto la atención. Voy a ir por ese primero. Bueno, ya teniendo en mis manos la caja, por el costado tenemos a toda la wave y ahí a Everett Ross, que vendría siendo la mano derecha y las dos armas, al parecer. Por el otro costado, una imagen del personaje. Y por la parte de atrás, el personaje, aparte de la pieza buff. Y solamente trae un accesorio que vendría siendo una pistola. Esto no me parece para nada bien, ya que es una figura que uno no espera tanto. Entonces por último podrían poner más accesorios. Yo siempre he tenido la duda por qué a estas figuras que traen un traje formal no le ponen un cambio de brazo, cosa de que uno le pueda sacar los brazos, sacar la chaqueta y poner unos brazos con las mangas normales. Que de hecho yo tengo una figura de la serie de los X-Men House, no sé cuánto se llama, que hay una figura, una mujer, que tampoco me acuerdo el nombre ahora, que también trae ese estilo, que uno le cambia, le saca la bata y se le cambian los brazos para cambiar el color y que con una textura distinta acorde a lo que tenía abajo. O sea, eso me parece un detallazo brutal para este estilo de figuras. Sobre todo que son estos trajes formales que son todos iguales. Por último, que le den esa chance de poder cambiarlo un poco. Así que bueno, no me alargo más y voy a sacar la figura. Como siempre, aquí está la figura. Las instrucciones, que nadie las lee. Y los accesorios. Voy a pasar a sacarla de aquí mejor. Bueno, ya teniendo a Everett Ross, la verdad es que se ve bastante bien. Tiene un buen tratado en el cuerpo del personaje, en los colores. Se ve bastante bien. No pensé, o a lo mejor por no esperar tanto, no pensé que la figura se iba a ver bien. Así que no está nada mal, es para completar simplemente, pero se parece mucho al cuerpo que trae la figura de Loki. No hay nada del otro mundo, pero sí, me parece una figura correcta. Mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, está bastante bien. En relación a los hombros, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo, no lo quiero forzar más. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, punto de articulación a la vista, que eso está malísimo, pero se entiende porque se nota que es un cuerpo 100% reciclado. Yo ahora lo que voy es que el problema de Hasbro es que te cobra exactamente lo mismo por una figura que no es un cuerpo reciclado, que a estos cuerpos también le llaman body painting porque simplemente es el mismo cuerpo que lo pintan distinto, a una figura con un cuerpo nuevo, que se nota que está 100% diseñada esa figura. Entonces por un lado como que encarecen una figura y el otro lo hacen de una forma muy barata como para compensar.
pero esto no me gusta. O sea, es horrible tener el mismo cuerpo en distintas figuras. La muñeca gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Característica de estas manos que como no trae mano intercambiable, esta viene semi estirada como haciendo una pose un poco normal y la otra con forma de gatillo por el accesorio que trae, pero no trae manos intercambiables. En relación al pecho es esta típica articulación tradicional que articula hacia abajo y hacia arriba, nada fuera de lo común, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En relación al punto de articulación de la pierna, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, de nuevo, punto de articulación a la vista. Y la articulación del pie que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Viene un poco dura la articulación y también choca cuando uno lo hace hacia abajo, se mete por la parte de atrás del pantalón, no sé si lo logran notar. Y eso no está para nada bien, se nota que el diseño puede que lo hayan cambiado un poco. En pocas palabras, la figura no es tan mala por lo que creería. Pero bueno, mejor vayamos a ponerle el único accesorio que trae y a ver si logro ponerlo en una buena pose. 2000 años más tarde. Bueno, aquí tenemos ya al personaje con el único accesorio que trae, que es la pistola. La verdad no es un mal accesorio, está bastante bien para la figura, pero es una figura muy plana y algo que tengo muchos problemas yo con estas figuras, que me pasó con la de Loki, con las dos de Loki, con la de Stan Lee, no recuerdo qué otro personaje, pero la mayoría de los personajes que trae este cuerpo, que es como formal, cuesta demasiado ponerlo de pies, ya que como que la suela es un poco curva, está mal diseñado el pie del personaje, entonces cuesta demasiado posarlo, y la gran mayoría terminan en el piso después de un tiempo. Entonces si yo no les pongo base, generalmente los pongo sentados o haciendo otra cosa. No hay mucho que hablar de la figura, está bastante bien, pero yo creo que vendría siendo de las últimas. No causa un gran impacto en la Wave, pero no podemos hacer nada contra eso, así que mejor vayamos a la siguiente figura. Bueno, ya teniendo la caja por aquí, en la figura de Okoye, que es la misma actriz la que hace Michonne en The Walking Dead. Es una muy buena actriz, me gusta porque tiene como mucho carácter o ímpetu, no sé cómo llamarle, pero que se nota de que da miedo, o no da miedo, pero importa ferocidad. Por el costado tenemos una foto del personaje y por el otro costado el personaje aquí y la pieza buff que trae. Por la parte de atrás podemos ver que trae una lanza ya mostrada en la figura, más otra adicional y la parte de la pieza buff. En relación al accesorio, aquí la podemos ver cómo se ve con ambos accesorios. Vamos a hacerle distintas poses a ver qué tal se ve, así que mejor vayamos a sacar esta figura de su empaque. Bueno, la figura viene de esta manera. Aquí vienen los accesorios del personaje. Esta es la parte de la pieza buff y el personaje en sí. Voy a pasar a sacarlo porque la verdad es que no nos interesa verlo de esta manera. Me pasó algo curioso, nunca me había costado tanto abrir una caja. Tuve que meterle un destornillador y la dañé tratando de abrirla porque estaba como muy flácida, no sé, estaba muy rara la textura. Pero ¿qué podemos esperar de estas cajas de cereales que son horribles? Así que bueno, voy a pasar a sacar la figura mejor. Bueno muchachos, espero que no se esté escuchando la lavadora de fondo, pero tengo algo que decirles, que de verdad la figura de Okoye, trae un nivel de detalle en el cuerpo, pero que yo no lo esperaba. Está muy bien hecho. Yo creo que lo único en contra es que el plástico que tiene como en la parte de abajo del atuendo, que vendría siendo como entre comillas una falda, pero no es falda, es demasiado duro y podría haber sido más blando para haberlo posado de distintas maneras. Pero la verdad es que la figura está brutal. La mía trae solamente un detalle, que el ojo izquierdo de la figura no viene exactamente centrado donde debería venir pintado. Viene con un poquito, 1 milímetro corrido y se ve un poco raro. Pero la verdad es que pasa muy desapercibido si es que uno no se fija. Y no sé si se parece tanto a la cara del personaje o no, por este detalle en el ojo, ya que le quita un poco de realismo. Pero la verdad es que la figura está muy bien. Y lo otro malo es que las partes doradas no se ven tan doradas como yo querría que se vieran, pero eso es un detalle que no cambia el buen detalle que tiene la figura en el traje. Se ve genial, pero hace rato que no recibo una figura
con colores llamativos y que me gustara tanto, porque en general no me gustan mucho las figuras con colores llamativos. Así que bueno, mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Un detalle buenísimo de la figura es que el collar viene totalmente suelto, o sea, eso es buenísimo. En relación a los hombros, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Trae punto de articulación de bíceps que gira en 360 grados. Esto es lo máximo que puede subir ya que la armadura empieza a chocar con el cuello. 2 puntos de articulación en el brazo. Viene un poco duro. Ahí sí. Un detalle que me acabo de dar cuenta que no es igual que la otra figura de Nakia es que las perlas que ella ocupa, que la ocupan generalmente estas guerreras, no vienen separadas al brazo, o sea, es un conjunto completo. En cambio la figura de Nakia sí la traía como un accesorio que se podía remover. En relación a la mano, gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. En relación al pecho, gira en 360 grados sin ningún inconveniente y es este típico punto de articulación estilo de bola, donde gira sobre su base. Es muy bueno para distintas poses, ya que no es tan acróbata esta figura, pero bueno, sí, es que es una combinación de distintas cosas. Puede que se considere acróbata, pero no es tan acróbata como otras figuras, pero aún así esto le ayuda mucho para distintos tipos de poses. No trae articulación de cadera, ya que la suple con la del pecho. Y la pierna, esto es lo máximo que puede subir por la parte de abajo del vestuario, no la deja articular más. Trae punto de articulación del muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En la articulación de la rodilla podemos ver que es un poco más complicado, ya que por el vestuario del personaje no la deja articular muy bien, ya que esto es muy duro a mi parecer. Entonces no deja aprovechar los 2 puntos de articulación muy bien, pero bueno, lo puede hacer indistintamente. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta articulación del pie izquierdo viene un poco floja, pero la del pie derecho viene muy bien. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. En pocas palabras, la figura se ve bastante bien. Voy a pasar a ponerle la lanza sola y después con la cuchilla a ver qué tal se ve. Bueno, una característica de la lanza que no me gustó para nada es que es muy pero muy delgada. Siento que es un poco más gruesa que las telarañas de Spider-Man. Entonces eso le da un poco de rigidez, pero la verdad se dobla muy fácilmente, pero muy fácilmente. Entonces cuesta demasiado ocupar la lanza de esa manera. Debería haber sido mucho más rígida, no sé por qué lo hicieron de este material, o de este espesor, o de esta rigidez. No sé si será para abaratar costos, pero yo creo que va a tener el mismo problema que tiene las hachas de Thor, que de la forma que se posa con el hacha, termina cediéndose porque no sé, si uno le pone con el brazo levantado y la hacha recaída sobre el brazo, sobre la mano, ese punto por gravedad está haciendo fuerza hacia arriba constantemente y los 2 extremos de la hacha hacia abajo. Entonces tú puedes ver el mango del hacha así como curvo por el peso. Entonces eso está muy mal. Yo creo que le pasaría lo mismo si uno hace algo parecido, pero no creo que lo vaya a poner en una pose parecida a esa. Bueno, un detalle gravísimo con este último accesorio que vendría siendo el cuchillo es que el mango no es para nada compatible con las manos. O sea, queda mucho espacio y baila incluso si uno lo pone hacia abajo, cualquier pose. De esa manera se va a terminar cayendo, o sea, tiene que ir con el brazo levantado o algo similar, o apoyándolo en algo, porque de verdad no es compatible. No sé si lo diseñaron para esta figura, para otra y cambiaron el diseño de las manos. Ni idea, pero esto es decepcionante que una figura que la diseñan para esto termine de esta manera, o sea, no. Pero no me parece nada, pero nada que tenga sentido con esto. Llegué a pensar incluso si se unía con la lanza, pero no. Puse el mango por encima de la lanza y se nota la diferencia de grosor a simple vista. Entonces eso no le da, pero ningún punto a favor. Entonces al final este cuchillo es más complementario, pero no creo que lo vaya a posar con eso. Simplemente la voy a posar con la lanza. Así que bueno, ya teniendo a ambas figuras afuera, la verdad es que la figura de Okoye está muy buena. Solamente trae un solo defecto que a mí no me gustó para nada, que fue con uno de sus accesorios, pero en general la figura está bastante bien. Y tenemos por este otro lado a Ever Rose, que es una figura muy básica, pero que la verdad estamos un poco acostumbrados a esto, que siempre Marvel Legends nos mete alguna figura básica en una wave que no está tan mal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En la última wave de Ant-Man
and Quantumania. Simplemente vamos a tener una figura de Ant-Man, Wasp, Kang y la figura buff que va a ser Cassie o Casey, no sé cómo le dicen ustedes, pero ya una figura grande. O sea, no vamos a tener ninguna figura de Casey al tamaño normal de Marvel Legends a una escala que corresponde, sino ya la vamos a tener crecida, grande. Y la verdad es que eso me molesta un poco porque no les basta solamente con meterte solamente 4 figuras en total, entre comillas, porque una de ellas es la pieza buff, o sea, todas las otras son solamente 3. Y te meten 4 figuras de relleno estilo cómics, que sinceramente nadie las quiere. Pero queda por fuera una figura, no sé, del papá de Wasp, que se me olvidó el nombre, que era el antiguo Ant-Man, de la mamá de Wasp, del cabezón, que también se me olvidó. Uy, no me sé el nombre de ninguno de esta película. Pero faltan figuras que se podrían agregar perfectamente y te meten estas figuras estilo cómics que a nadie le interesa, seamos honestos. O sea, si yo quiero comprar una wave estilo cómics, voy y me compro las figuras estilo retro o estilo cómics. Pero no voy a una wave de Ant-Man Quantumania. En relación a eso no hay nada que hacer. Esta figura al menos sí es parte del MCU y parte de la película, entonces tiene un poco de sentido. Es un cuerpo básico, eso es otra cosa. Pero bueno, nada que podamos hacer en contra de eso. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan el video. Vayan a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y dejen su like en las fotos que les gustan. Si ustedes quieren unas poses en específico de estos personajes, déjenlo en los comentarios. Déjenme el tag o su arroba de Instagram y los voy a estar etiquetando en las fotos. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.